¿Alguna vez te has preguntado si la existencia tiene algún sentido o propósito? ¿Si nuestros valores y principios son solo construcciones sociales e históricas? Si has tenido estas inquietudes, en la noche, cuando tu mente empieza a pensar en aquellos pensamientos profundos, entonces quizás estés dentro o muy cerca del reino de la filosofía conocida como nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus principales características? En este vídeo vamos a responder a estas preguntas y explorar algunas de las principales ideas y pensadores asociados con el nihilismo. El nihilismo no es algo nuevo. En la antigua Grecia, filósofos como Demócrito y los sofistas cuestionaban la posibilidad de conocer la verdad y sostenían que la realidad era incognoscible y que no existía una verdad absoluta. Sin embargo, el nihilismo como corriente filosófica propiamente dicha surge en el siglo XIX, en el contexto de la modernidad y la secularización. La Ilustración y la Revolución Industrial habían transformado radicalmente la sociedad y habían puesto en duda las creencias y valores tradicionales. El nihilismo fue una respuesta a esta situación de crisis, y se caracterizó por la negación de la fe en Dios, la moralidad y la razón. El origen del nihilismo es un tema muy debatido en la filosofía, ya que no existe un consenso claro sobre su surgimiento histórico y su desarrollo. Sin embargo, se pueden identificar algunos momentos y contextos históricos que contribuyeron al surgimiento y la consolidación del nihilismo como corriente filosófica. El término nihilismo proviene etimológicamente del vocablo latino nihil, o dicho de otra forma, nada, y se usó por primera vez a finales del siglo XVIII, en una carta de Friedrich Jacobi a Johann Fichte. Más tarde, se popularizó gracias al escritor ruso Iván Turgeniev al incluirlo en su novela Padres e Hijos, en 1862, donde lo usó para describir una actitud nihilista que rechaza toda autoridad y tradición, adoptando una postura política parecida al anarquismo. Sin embargo, el concepto de nihilismo había sido explorado anteriormente por otros filósofos y escritores. Uno de los primeros filósofos que exploró el nihilismo fue Friedrich Heinrich Jacobi, un pensador alemán del siglo XVIII que cuestionó la validez de la razón y la filosofía como fuentes de conocimiento absoluto y propuso una filosofía basada en la fe y la intuición. Incluso, si observamos tiempos más antiguos, podemos encontrar los antecedentes del nihilismo en la escuela cínica, la cual fue fundada en Grecia por Antístenes durante la segunda mitad del siglo IV a.C. Los cínicos se oponían a la moral de la época y practicaban la anaideia como protesta, que es un comportamiento desvergonzado y provocativo. Otro de los precursores del nihilismo moderno fue el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien afirmaba que la moralidad y la religión eran mentiras que habían sido creadas para controlar a las masas y reprimir la libertad individual. Nietzsche es conocido por su concepto de la muerte de Dios, que se refiere a la pérdida de la creencia en una fuente de valor absoluto y objetivo en el mundo, lo que deja un vacío de significado y propósito en la vida humana. Nietzsche consideraba que el nihilismo no era una opción deseable, ya que la falta de valores y significados podía llevar a la decadencia y la degradación de la cultura occidental. Nietzsche propuso la idea del superhombre, un ser humano que es capaz de crear sus propios valores y superar las limitaciones impuestas por la sociedad y la moralidad convencional. Según Nietzsche, el nihilismo no debe ser visto como una negación de la vida, sino como una oportunidad para crear nuevos valores y significados. En sus obras, Nietzsche argumentó que la superación del nihilismo requería la creación de nuevos valores y significados que fueran auténticos y propios de la vida humana, y que no se basaran en una autoridad externa o en una moralidad convencional. Para Nietzsche, la tarea de cada individuo era encontrar su propia voluntad de poder, es decir, su propia fuente de creatividad, autoafirmación y afirmación de la vida. En este sentido, Nietzsche abogó por una ética de la autosuperación y la autocreación. Otro importante pensador nihilista fue el filósofo ruso Lev Sestov, quien sostenía que la razón y la lógica no podían proporcionar una comprensión verdadera de la realidad, y que solo la voluntad de Dios podía hacerlo. Sestov criticó la filosofía occidental por su dependencia de la razón y la ciencia, y argumentó que la única forma de encontrar la verdad era a través de la experiencia personal y la fe. El nihilismo se puede dividir en dos corrientes principales, el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Ambas corrientes comparten la idea fundamental de que no hay valores o significados universales, pero difieren en la actitud que adoptan frente a esta ausencia de sentido. El nihilismo pasivo, también conocido como nihilismo negativo o pasivo,
se caracteriza por la resignación y la aceptación de la ausencia de sentido. Los nihilistas pasivos consideran que la vida carece de un propósito o significado más allá del que cada individuo le otorgue de forma subjetiva, y que cualquier intento de encontrar una verdad universal es fútil e ilusorio. Esta corriente nihilista ha sido criticada por su supuesta falta de vitalidad y por su incapacidad para producir un cambio significativo en la sociedad. El nihilismo activo, también conocido como nihilismo positivo activo, se caracteriza por la voluntad de crear nuevos valores y significados a partir de la ausencia de sentido. Los nihilistas activos consideran que la falta de valores universales no es un obstáculo insalvable, sino una oportunidad para liberarse de los prejuicios y las limitaciones del pensamiento convencional y crear nuevos valores y significados que sean más auténticos y propios de la vida humana. Esta corriente nihilista ha sido criticada por su supuesta peligrosidad y por su tendencia a subvertir los valores y las normas convencionales de la sociedad. Es importante destacar que la distinción entre nihilismo pasivo y activo no siempre es clara ni categórica, y que muchos pensadores nihilistas han explorado ambas corrientes en distintos momentos de sus vidas y obras. Además, dentro de cada corriente nihilista existen múltiples matices y perspectivas, lo que hace que sea difícil establecer límites precisos entre ellas. En cualquier caso, la división entre nihilismo pasivo y activo es útil para entender las diferentes formas en que el nihilismo se ha manifestado en la historia de la filosofía. El nihilismo también ha sido asociado con movimientos políticos y culturales como el anarquismo, el existencialismo y el postmodernismo. Estos movimientos comparten la idea de que la sociedad y la cultura están corrompidas y deben ser transformadas radicalmente. El existencialismo, por ejemplo, sostiene que la existencia humana es esencialmente absurda y que la búsqueda de significado es una tarea individual y subjetiva. Jean-Paul Sartre, uno de los principales representantes del existencialismo, afirmaba que el hombre está condenado a ser libre, lo que significa que no hay una esencia humana predeterminada y que cada persona debe crear su propia identidad y significado en la vida. El postmodernismo, por su parte, cuestiona la idea de que existe una verdad objetiva y universal, y sostiene que todo conocimiento y significado son construcciones sociales e históricas. A pesar de su influencia en la cultura y la filosofía modernas, el nihilismo ha sido criticado por muchos por su pesimismo y su negación de los valores fundamentales, además de otras razones. Primero, porque su negación de los valores y la moralidad puede llevar a una falta de sentido y propósito en la vida, lo que a su vez puede generar depresión y desesperación. Además, algunos críticos argumentan que el nihilismo puede ser peligroso porque puede llevar a la adopción de actitudes nihilistas extremas que justifican la violencia y la destrucción. También se ha criticado el nihilismo por su negación de la realidad objetiva y su tendencia a considerar que todo es relativo y subjetivo. Algunos críticos argumentan que esto lleva a un relativismo moral que puede justificar cualquier acción, incluso las más atroces. Pero no todo es malo. Podemos encontrar beneficios en el nihilismo si lo vemos desde una perspectiva que puede ser un poco subjetiva y particular. En primer lugar, algunos defensores del nihilismo argumentan que esta corriente filosófica puede ser liberadora. Al negar los valores y la moralidad convencionales, el nihilismo puede liberar a las personas de las expectativas y las normas impuestas por la sociedad. Esto puede permitir una mayor libertad individual y la posibilidad de crear nuevos valores y significados. En segundo lugar, algunos defensores del nihilismo argumentan que esta corriente filosófica puede ser una invitación a la creatividad. Al negar los valores y la moralidad convencionales, el nihilismo puede abrir nuevas posibilidades para la creatividad y la innovación. Esto puede permitir a las personas explorar nuevos caminos y formas de vida, en lugar de seguir los patrones establecidos por la sociedad. En tercer lugar, algunos defensores del nihilismo argumentan que esta corriente filosófica puede llevar a una mayor aceptación de la realidad tal como es. Al negar los valores y la moralidad convencionales, el nihilismo puede permitir una mayor aceptación de la realidad, en lugar de tratar de adaptarla a los valores y expectativas impuestas por la sociedad. Esto puede permitir una mayor serenidad y una actitud más pragmática ante la vida. Eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos, espero les haya gustado el vídeo, dale like al vídeo si lo has disfrutado, suscríbete y manténganse curiosos. Hasta pronto.